local, ni hablar, pero también nacional. Ustedes saben que desde el fin de semana hay una situación en el marco de lo internacional que es absolutamente importante, que tiene que ver con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta, por supuesto. Pero queremos saber un poquito, entender, digamos, de esta historia y también, bueno, cómo puede afectar a nuestro país esto, ¿no? Yo recién decía, presentando este tema, que, por ejemplo, aparentemente donde lo podemos observar la gente de a pie, digamos, de esta parte del mundo es cuando vayamos a cargar combustible, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo en línea a Juan Pablo Julier, él es especialista en temas internacionales. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, una vez más te molesto, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, Juan Pablo, sorprendido por este ataque, por lo que está pasando ahí en Medio Oriente. En realidad no, es un periodo de una cuestión que veníamos viendo desde hace ya un tiempo. El año pasado, no sé si recuerdan, hubo ya un episodio más, si se quiere, de este conflicto. Y era un poco lo que se esperaba luego del fracaso de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para según Estados Unidos, terminar el programa nuclear de Irán. Entonces, quizás sorprendente no sería la palabra, sino más bien esperable o de alguna manera posible también, dadas las circunstancias que veníamos arrastrando ya desde hace tiempo. Ujú. Bueno, acá, ¿qué es lo que están defendiendo, digamos, o por qué este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán? Juan Pablo, ¿con qué excusa producen el ataque? Hay varios factores a tener en cuenta para entender este escenario. El primero, más global y más complejo, tiene que ver con el orden internacional que está actualmente en transición, Ujú. debido a que es un orden que se funda originalmente después de la Segunda Guerra Mundial, hace casi ya 100 años, y que a Estados Unidos, como primera potencia militar mundial, no le está sirviendo. No como antes al menos, porque no olvidarse que Estados Unidos fue el gran gestor del orden que surgió de la segunda posguerra. Entonces, es una potencia que hoy dice: a mí este orden no me sirve. Entonces, todas las acciones que nosotros vemos de Estados Unidos, que en los últimos años, especialmente durante el último año, se han vuelto más intervencionistas, si se quiere, bastante más al menos de lo habitual, tienen que ver con un entramado que Washington entiende: hay que empezar a forzar el cambio para recuperar los beneficios de un régimen internacional que hoy están quizás favoreciendo más a China o a Rusia, que son sus competidores a nivel internacional. Ujú. Dentro de este contexto también hay que sumar otra cuestión, que es Israel. Israel tiene una disputa histórica con Irán. Esto es una cuestión no solamente de estrategia, de geopolítica, sino también acá interviene en la religión, la cultura, la historia. Medio Oriente es una región conflictiva por estos factores per se en general, y un Israel que además durante el año pasado, cuando Estados Unidos ataca las instalaciones nucleares de Irán y rápidamente termina un conflicto que había empezado Israel, la famosa guerra de los 12 días que se le llama, Ujú. lo deja de alguna manera inconforme a Tel Aviv, porque Tel Aviv pretendía además que el accionar de Estados Unidos derroque al régimen islámico que había en Irán en ese momento, y es un poco lo que pareciera que está intentando con Estados Unidos en este sentido, hoy en día, hacer un cambio de régimen de gobierno. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que esto sí es una luz de alarma, al menos en Washington. Las veces que Estados Unidos ha intervenido regímenes del Medio Oriente para intentar torcer los destinos de esos países hacia un alineamiento con los intereses de Washington, no ha salido bien. Basta recordar el caso de Afganistán, Irak, son los más recientes, y se ha generado más caos del que en realidad, de alguna manera, de las ventajas se ha podido sacar. Entonces, esto es un poco también una cuestión por la cual se estima o se habla de que Estados Unidos puede llegar en estos próximos días a plantear para Irán un escenario similar al de Venezuela, es decir,
sí acabar en este caso con la cabeza del régimen islámico, pero no derrocarlo completamente para no generar un vacío de poder, y a las autoridades que quedan forzarlas, por medio de la fuerza obviamente, valga la redundancia, a seguir los intereses de Washington. Ujú, ujú. Bueno, pero ha habido, supuestamente, vamos, se han asesinado a líderes, digamos, del régimen iraní. Esto, ¿qué impacto puede tener? En principio, el impacto obvio, bueno, es la baja de las cúpulas gubernamentales del régimen islámico, pero no necesariamente esto tiene que ver o tiene que significar el fin de ese régimen. De hecho, es probable de que haya segundas líneas que puedan sucederlo. La pregunta acá es, y por eso lo comparo con Venezuela, aunque por ahí no tiene tantos puntos de conexión, y las autoridades que quedan de este gobierno iraní están dispuestas a pactar con Washington o no. Es una cuestión que en estos días lo vamos a estar viendo seguramente. Va a depender si sigue escalando el conflicto, es porque evidentemente no, y acá vamos a tener una cuestión ya de relevancia bastante más pesada, porque hay un famoso dicho en geopolítica que es que uno sabe cuándo inicia una guerra pero nunca cuándo la termina. Y reitero, en los casos de conflictos internacionales en Medio Oriente que se han estirado, a Estados Unidos no le ha ido bien, por lo cual calculo que no sería la opción que preferiría Washington. Me da la sensación de que terminado el liderazgo que el mismo Estados Unidos se encargó de eliminar, la idea sería establecer algún régimen de transición con los mismos, con las segundas líneas o terceras líneas de este gobierno bueno, que ha sufrido la baja de su líder en estos días. Sí. Viste que está esta mirada de que Estados Unidos, sobre todo Trump, cuando ataca un lugar es porque hay una cuestión económica detrás, ¿no? ¿Entendés que acá puede haber un motivo económico más allá del, por supuesto, de lo religioso que puede ya más tener que ver con Israel, digamos? Sí, se me ha ido un segundo la conexión, pero creo que entendí la pregunta. Corregime si hablo para otro lado, que no es el que me preguntás. En realidad, el interés económico de Estados Unidos me parece que acá aparece soslayado. No sé si hay un interés directo. Sí, obviamente lo que pase con Irán y cuánto de eso impacta en el estrecho de Hormuz es una cuestión económica para todos los países del sistema internacional, porque todo el comercio del petróleo, no todo, bueno, una gran parte del comercio del petróleo pasa por ahí, y obviamente esto encarece un combustible que sigue siendo fundamental para la mayoría de las industrias de cualquier país hoy día. No obstante, eso me parece que tiene más que ver con una cuestión estratégica de posicionar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es, para decirlo mal y pronto, como las relaciones públicas de Estados Unidos en Madrid. Entonces, o sea, son sus representantes, es casi un estado más, te diría, de Estados Unidos en esta región, y es básico, y esto genera un gran inconveniente para el resto de los países árabes, porque muchos de los países de este mundo no estaban de acuerdo con Irán, pero tampoco quieren un Israel superpoderoso que pueda de alguna manera subyugarlos a todos. Entonces me parece que pasa un poco por esta cuestión del dominio, de la influencia regional, también un poco para contrarrestar a a China y a Rusia, que son también países que tienen gran influencia, ambos sobre Irán. Una cuestión también que podría perjudicarse o no, esto va a depender de la capacidad de Rusia de suplantar esa oferta, es si Irán deja de proveer petróleo a China. Ahí habría una cuestión económica de relevancia, pero vuelvo a repetir, no con intereses directos de Estados Unidos sobre Irán, sino más bien cuestiones que para ellos son un beneficio o tienen que ver con su agenda, pero no que los va a beneficiar directamente. No sé si me explico con esta cuestión. Sí, 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 sí. Bueno, pero ¿y qué pasa con nuestro combustible, digamos? ¿Puede haber una repercusión en ese sentido? En todo el sistema internacional, cada vez que aumenta el petróleo tenemos repercusiones, eso es inevitable. En realidad hay dos valores que siempre hay que mirar en estas épocas de conflictos. Son muchos hoy día los frentes de conflicto abiertos en el mundo, pasa que no todos por ahí son mediáticos, que son el valor del petróleo y el valor del oro. Especialmente el oro, siempre que está por estallar algún conflicto o algo por el estilo, el oro sube.
Y un poco pasa con el petróleo. Esto repercute el primero en el sistema financiero y el segundo en las cadenas de producción industriales y de transporte, por supuesto. Así que sí, indefectiblemente nos afecta, no solo a nosotros, a todo el mundo. Claro, claro. Bueno, Trump dijo que esto iba a ser largo, por lo menos que iba a durar varias semanas. Parece que sí, habría que ver, monitorear esto que yo comento no que lo digo yo solo, sino que lo dicen otros analistas, ver a qué está dispuesto a negociar las líneas que quedan del gobierno iraní, si prefieren quedarse y mantener algo de autoridad, pero bajo el yugo de Estados Unidos, o van a llevar el conflicto hasta último momento. En ese caso se estiraría sin duda y ahí podría haber alguna otra consecuencia también regional, eh, especialmente teniendo en cuenta también que hay una cuestión que no nombré, pero que es importante, que es que la población de Irán hoy está de alguna manera muy en contra del régimen de gobierno actual, que es una cuestión que comparativamente es distinto a Venezuela, porque en Venezuela, producto de la migración masiva, la mayoría de la población opositora al chavismo ya se había ido para el momento en que derrocan a Maduro. Entonces, esta cuestión también podría quizás hacer atractiva la idea de un cambio de régimen. Ujú. No lo veo muy convencido a Washington hoy en día, no solamente a Trump, sino cualquier especialista de esto, tanto en el Departamento de Estado como en el Pentágono, porque, reitero, las experiencias de Estados Unidos removiendo liderazgos autoritarios en el pasado no es positivo, hasta deja un vacío de poder y muchas veces los países terminan en una situación peor de la que estaban antes. Se me ocurren, además de los ejemplos que mencioné, Irak y Afganistán, Libia, por ejemplo, también, que en su momento se removió a Gaddafi y hoy en día Libia sigue siendo un desastre, pasaron más de 10 años de esto. Ujú. Entonces, hay una complejidad a tener en cuenta. Ujú. Bueno, Juan Pablo, gracias por una vez más, por ayudarnos a entender un poquito más sobre estos temas que, imagínate que nuestra realidad local ya nos lleva por mucho tiempo, imagínate si nos tenemos que poner a analizar estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, está bueno, por supuesto, saberlo, como decía yo antes de presentarte y ahora también te preguntaba lo mismo, porque estas cosas después repercuten también, ¿no? En nuestra región, lógicamente, ¿no? Así es, somos parte de un mundo globalizado y lamentablemente, Sí. más allá de que uno, por supuesto, está siempre más atento a lo local, Ujú. todas las cuestiones internacionales nos influyen. Bueno, y ahora sí la última, porque hablamos de las conexiones también a nivel local, más allá de lo que puede pasar con el tema petróleo, etcétera. Está esto también de la historia que tiene Irán contra nuestro país, los ataques terroristas. Bueno, acá hay digamos, una población, una comunidad israelí muy importante en la Argentina, judío muy importante. Eh, y se puso en alerta la Argentina también. Ahí entendés que podría haber alguna afectación, digamos, en este sentido, por apoyar Milei a este ataque. Siempre existe el riesgo muy remoto, pero yo no lo veo muy factible hoy en día. Me parece que hoy Irán y tanto las células terroristas que se dice apoya a Irán, que serían Hezbollah y Hamas, están en un momento de recursos muy limitados, en el cual lo más probable es que traten de dirigir esos pocos recursos que tienen hacia blancos más estratégicos. No quiero restarle importancia a la Argentina en el sistema internacional, pero la realidad es que si yo soy un estratega militar y tengo que elegir entre atacar algún objetivo militarmente importante o a la Argentina, y elijo el militarmente importante, obviamente. Te mando un abrazo, gracias. Otro, que esté muy bien. Gracias, hasta luego.